Gracias, Presidenta. Primero, qué bueno que ya le informaron acerca de la declaración de la fiscal, Sí. de la Procuradora Fiscal. No se había mentido sobre el tema. La Procuradora dice que fueron reportados. No es estimación, no menciona al diputado, dice fueron reportados. Supongo que es la Secretaría de Hacienda quien los reporta, o las aduanas. A ver, ella lo que me comentó ayer que hablé con ella, que vi el video que se subió, me dijo que se refería a lo que había declarado el diputado. No hay un dato de Secretaría de Hacienda oficial de cuánto recurso significa el contrabando de combustible. No existe a la fecha. ¿Por qué no existe? Precisamente porque tenemos que cuadrar toda la información. Entonces, hasta que no esté cuadrada toda la información, pues no podríamos decir en estas fechas se estima que hubo tanto y a la fecha cuánto se estima que hay. Ella habló acerca de 16,000 millones querellados, es decir, que ya estaban denunciados y se estaba buscando. Eso sí. ¿Nos podría ampliar esa información? Sí, ¿lo tienen ustedes de lo que está en denuncia penal sobre contrabando de combustible? Sí, efectivamente son querellas, son expedientes para casos muy específicos que son integrados por las distintas áreas del gobierno, integrados por la Procuraduría Fiscal y querellados en Fiscalía y en tribunales. Ese es el monto total de los expedientes. Perdón, señor secretario, ¿esos 16,000 millones corresponden únicamente al buque localizado en Altamira? No. ¿A cuántos y desde cuándo se presentaron esas querellas? Es decir, ¿cuándo ocurrió el contrabando de combustible? Es el saldo histórico de los varios casos querellados y que obran dentro de los registros. Sí, solamente que me dijera desde qué año se iniciaron estas averiguaciones o cuándo inició. Preparamos la tarjeta y te la enviamos. Presidenta, está en la Cámara de Diputados la discusión en torno a la ley de amparo. Esta ley de amparo que, bueno, fue controvertida o muy discutida por un artículo transitorio que introdujeron de último minuto los senadores. No estaba en su propuesta original, pero parece ser que es el actuar del senador Adán Augusto, que actúa en contra de los presidentes. Lo hizo en contra del presidente López Obrador con la reforma a la ley electoral, cuando metió la cláusula de vida eterna, lo hizo cuando la reforma para que la Suprema Corte de Justicia ampliara el periodo legislativo del presidente en ese momento, lo hizo en la ley de justicia, la reforma judicial, cuando le propuso que fuera Morena quien determinara quiénes podían o no participar, y que usted se opuso porque no era pues esa la intención o el espíritu de la ley. Parece ser que el senador Adán Augusto está actuando de manera independiente, pero pues a veces en contra de la cuarta transformación, el presidente López Obrador y usted. ¿Qué opinión le merece esto? Fíjate qué curioso. Yo soy muy respetuosa del Congreso. Hay la idea de que la presidenta decide todo, que soy autoritaria y que lo que pienso yo, lo que decido yo es lo que ocurre en todos lados. Y en este caso es una muestra, no de que el senador Adán Augusto esté en contra de la presidenta, ni mucho menos, sino de una decisión que toman en el Senado que desde su perspectiva fortalecía la ley. Cuando se publica decimos, bueno, no quedó muy bien la redacción, hay que fortalecer o quitarlo o una nueva redacción que garantice pues que no hay retroactividad ahí donde no puede haber retroactividad y que la ley no pueda tener problemas a la hora de aplicarse y que sea sujeta a subjetividades de los jueces. Tiene que quedar muy claro en la ley. Entonces así fue. El Senado en las comisiones toma una decisión
de que se incluya un transitorio. A la hora de que se aprueba, cuando yo veo el transitorio, digo, bueno, no está claro. ¿Qué demuestra eso? ¿Que están en contra de la presidenta? No, que tienen autonomía. Ahora, yo públicamente lo digo, porque no es que les hable, ay, ¿por qué hicieron esto? Públicamente digo, oigan, se me hace que ese transitorio no es claro. Les hacemos una propuesta desde aquí, públicamente, para que quede más claro, para que lo retome en la Cámara de Diputados, si así lo considera. Y vamos a ver, pues, cómo lo considera la Cámara de Diputados. Pero son decisiones que se toman en el Senado. Están en comunicación, sí, con el Gobierno de México, pero tienen autonomía los senadores para proponer, pues, fortalecer o no una ley, y a veces están totalmente de acuerdo. Y ellos consideraron que ese transitorio era muy relevante. Y de acuerdo con lo que me han comentado los abogados, es relevante en el sentido de que, de acuerdo con decisiones que ha tomado la Corte, hay partes de la ley que siguen los nuevos procedimientos, o hay partes de los juicios que van a seguir los nuevos procedimientos y otros que tienen que quedarse con los procedimientos anteriores. Y eso debe quedar claro en la ley. La pregunta, Presidenta, no es si usted los gobierna o los manda. Entiendo la división de poderes en el Estado mexicano, pero entiendo también que la Presidencia de la República, al menos en esta última fase de la historia moderna, es la conducción del país, la conducción hacia un proyecto que ustedes impulsan. Ese proyecto ha sido criticado severamente por medidas que se consideran autoritarias. Esas medidas autoritarias ni siquiera vienen dictadas en esta iniciativa. A ver, ¿cuáles medidas autoritarias? Por ejemplo, esta medida de hacer retroactiva la ley para tratar de sancionar a ciertos empresarios. Esto no es el espíritu de lo que ustedes dicen representar. Pero si tú hablas con los senadores y la propuesta que hizo aquí el ministro Saldívar, el sentido que tenía este transitorio, dicho por los propios senadores, es que hay una parte, de acuerdo con jurisprudencias de la propia Corte y la Corte, digamos, los ministros de la Corte de antes, que establecen que en ciertos procedimientos ya se siguen las nuevas leyes, la nueva ley, y en otros deben seguir las anteriores. Entonces era el objetivo del transitorio, no castigar a un empresario o ser autoritario. Lo que pasa es que la redacción, desde nuestro punto de vista, no es clara y debe quedar completamente claro para que no haya subjetividades. Pero no tiene que ver con el autoritarismo de un senador u otro, sino con una consideración jurídica que debía quedar en la ley. Al no quedar claro, pues es mejor que se redacte nuevamente. Ajá. Esto también porque, de acuerdo con los criterios de la antigua Suprema Corte de Justicia de la Nación, estarían o tendrían prioridad los derechos humanos, los derechos de las personas. Eso es un criterio que se adoptó desde 2011 hasta ahora, pero con esta medida pues se estaba violentando. Usted ha hecho correctamente la definición, no corresponde a lo que tiene que ser. Pero bueno, quiero avanzar en el tema y quiero preguntarle, esta decisión pues de someterlo a un parlamento abierto, ¿no es muy apresurado? 2 días el fin de semana, no se va a escuchar a la gente si hacen parlamentos abiertos, si no lo escuchan. En 2 días y en fin de semana, ¿no recomendaría usted que tomaran un poco más de tiempo o por qué la prisa? Hay una nueva Corte y la reforma al Poder Judicial constitucional no solamente establece que jueces, magistrados, ministros, juezas, magistradas, ministras, sean electos por el pueblo o elegidos por el pueblo, sino que también establece que deben recortarse los tiempos para la impartición de justicia. Ya está en la Constitución. ¿Qué tiene que ocurrir para que la Constitución se cumpla? Modificar 4 leyes que permitan que, en efecto, en vez de juicios de 20 años,
se reduzcan los tiempos para garantizar la justicia. ¿Qué tiene la ley de amparo? ¿Qué cambia en la ley de amparo que se está proponiendo? Uno, reducir los tiempos. ¿Qué sigue garantizando? Porque no concuerdo contigo en que no se garantizan los derechos humanos con esta ley. Se garantiza el amparo, que es una de las figuras más importantes de nuestra Constitución y nuestra ley desde el 57. Se garantiza el amparo. ¿Qué es el amparo? La protección del ciudadano frente a un acto de autoridad. Si una autoridad acusa a un ciudadano de algo, la fiscalía acusa a alguien de cometer un delito, la persona tiene derecho a ampararse y poder conseguir una suspensión. Y que la suspensión, si es a favor de quien está solicitando el amparo, le permita no ser detenido, por ejemplo, o no llevarse a cabo el acto de autoridad hasta que no se cumpla de fondo. Después viene una siguiente suspensión y después ya va el juicio de amparo. El juez determina, de acuerdo con el amparo y las condiciones de la acusación, si tiene derecho a la suspensión o no, aunque el juicio de amparo siga. ¿Qué queremos? Pues que no lleven, para protección también del ciudadano, pues que no se lleven 15 años un juicio de amparo, sino que se haga más expedito. Entonces, la ley tiene como propósito fundamental disminuir los tiempos. ¿Quién lo determinó? El cambio en la Constitución. Entonces, esa es la primera. Pero se salvaguarda el derecho del ciudadano a ampararse frente a un acto de autoridad, totalmente salvaguardado. ¿Qué se ha planteado? Que puede ser cuestionado. Que cuando la UIF congele una cuenta, no se permita la suspensión. Porque ¿qué es lo que pasa? Se congela una cuenta por presunto lavado de dinero. Ahora los jueces todo lo suspenden, todo. Porque así está la jurisprudencia de la Corte y las leyes. ¿Qué pasa cuando suspenden? Pues entonces liberan la cuenta. ¿Qué pasa cuando liberan la cuenta? Sacan todo el dinero. Entonces, ¿qué se dice ahora en la ley? Cuando se congele una cuenta, se queda congelada hasta que termine el juicio, que va a ser más abreviado. Si en el juicio la persona demuestra ante el juez que el dinero que tiene ahí es lícito y que no hay lavado de dinero, pues se va a regresar todo su recurso. Si se determina por el juez que no, que sí hay lavado de dinero, pues entonces procede todo lo que tiene que ver con el juicio del lavado de dinero. Ese es algo nuevo que aparece en la ley, que cuando haya congelamiento de cuentas por lavado de dinero, no puede haber una suspensión para que la persona pueda sacar todo su dinero de inmediato. ¿Y cuál es la otra? Que cuando hay un juicio definitivo de la Corte, imagínense un caso donde una persona lleva 15 años litigando un pago de impuestos, por ejemplo. Ya pasó primera instancia y en la primera instancia le dijeron tienes que pagar. Pues él se va a segunda instancia. En la segunda instancia le dices tienes que pagar. El juez, pues se va a la siguiente. Y así, 15 años. Hay una decisión, bueno, te amparas frente a esa decisión y así, 30 años y nunca se paga. ¿Qué dice ahora la ley de amparo? Cuando la Corte decida, es decir, la última instancia, no te pueden dar la suspensión provisional frente al acto de ya aplicar la sanción de la Corte, la última instancia. ¿Hasta qué momento puede proceder? Hasta el último momento, cuando se pueden cobrar a partir de las garantías lo que le debes al fisco, y ahí de todas maneras tienes que depositar lo que le debes al fisco en una cuenta. Eso es todo lo que dice la ley de amparo.
realmente, digamos, de fondo. Pero el amparo queda resguardado totalmente. Ese es esencialmente. Entonces, los tiempos, los que dice la Constitución. Y eso pues hizo cambiar muchísimas leyes para que sea más rápida la impartición de justicia. Entonces, quien diga que el gobierno le está quitando el derecho al ciudadano de ampararse es falso. Quien diga que le está quitando el derecho de la suspensión provisional es falso, absolutamente falso. Son esas tres medidas principales que están en la ley de amparo. Presidenta, finalmente preguntarle, vemos una recaudación récord en aduanas. ¿Por qué o de dónde surge esa recaudación? ¿Qué fue lo que mejoraron o qué fue lo que descubrieron? Y sobre todo, bueno, pues ahora si logran esta recaudación a través del combustible que se trafica ilegalmente por aduanas, pues ¿cuánto es lo que calculan van a alcanzar en este año o el próximo? Bueno, se establecieron más controles en las aduanas, tanto de Hacienda como de la propia Agencia de Transformación Digital, que hoy permite que toda la tecnología que está en aduanas opere mejor. Casos, por ejemplo, como los famosos semáforos que conocemos, de que si pasas aduana y está en verde pasas, y si está en rojo, se aumentó el porcentaje de revisiones. Antes creo que era 8% y ahora es 15% o algo así. Eso pues ayuda en el caso de que haya una ilegalidad, pues se pueda atender. Y algunas otras medidas de control, se están instalando rayos X que se habían comprado en la administración pasada y todavía no se instalaban porque no habían llegado, y distintas medidas. Y la otra pues es que yo decidí, ahora lo hago cada mes y medio, cada 2 meses, tengo reunión con todos los directores de aduanas y revisamos aduana por aduana si aumentaron los pedimentos, si disminuyeron, si hay más recaudación, si hay menos, por qué. Y eso pues ayuda a tener mayores controles. Buenos días, Presidenta. Julio Sánchez de Uno TV, muchas gracias. A propósito que hablan de del paquete del próximo año, también ayer estuvieron en Cámara de Diputados algunos empresarios, siguen pues preocupados por los impuestos, sobre todo el refresco y demás. En este sentido, ¿cómo darles certidumbre, tranquilidad de que no se van a ir a la informalidad? Esto es lo que ellos están planteando. ¿Por qué informalidad? Dicen que sería una salida ante pues la afectación que puedan tener por el impuesto al refresco y demás a los pequeños negocios, pues sería salir de la formalidad pues como opción para hacerle frente a estos nuevos impuestos. No va a ocurrir. Es lo que han planteado. Sí, ayer pero no tiene sustento. Las bebidas azucaradas se venden pues en el último rincón del país, y el objetivo, entiendo pues su preocupación, desde nuestra perspectiva es que se consuma menos. ¿Por qué queremos que se consuma menos? Pues porque el exceso de consumo de bebidas azucaradas está demostrado científicamente que provoca daños a la salud. Entonces, hay pláticas con ellos, con Secretaría de Salud, y puede seguir habiendo, porque deben promoverse pues bebidas más saludables, ¿verdad? No va a ocurrir, no va a ocurrir. ¿Se mantiene este impuesto a bebidas azucaradas y también como estos sueros orales, Presidenta? ¿Se mantiene? Sí. Presidenta, se ha generado una controversia con el senador Fernández Noroña por el tema de su avión y demás. Es que él habló de usted, él dice, sí, él pero dice ya, no voy a entrar en debate con él. Él dice que pues usted pues, incluso… Ya que cada quien
es libre de opinar y que a cada quien nos evalúe la gente. No voy a entrar en debate. Gracias, presidenta. Sí. Buenos